Comienza diciendo, así pues, y en una versión un poco menos Reina Valera 60, un poco más Buen Pastor 2022, diríamos, así que, por lo tanto, arranca capítulo 4 diciendo, de manera que, debido a esto que venimos hablando, esto que acabamos de decir, comienza el capítulo 4 diciendo que si el capítulo 3 es verdad y se cumple, la consecuencia es esto que nosotros vamos a leer ahora. Entonces es muy importante brevemente repasar qué es lo que dice el capítulo 3, que es lo que nos habló Twitty la semana pasada. ¿Y qué nos decía Twitty? Bueno, que Pablo ve un problema en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el primer versículo del capítulo 3 lo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Había un problema. Había muchos hermanos que eran carnales y había muchos hermanos que eran niños en Cristo. El problema que había en la iglesia no es que había casos de inmoralidad, que los había. El problema que había en la iglesia no es que había divisiones, que las había. No es que había contiendas y disensiones adentro de la iglesia, entre los hermanos, que los había. Ni siquiera el problema era que algunos no reconocían la autoridad de Pablo. Pablo, lo decíamos hace un tiempo, comienza la epístola diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, que es forma rara de presentarse, porque siempre se presenta como siervo, como esclavo. Y acá arranca diciendo, yo soy apóstol llamado por el Señor. ¿Por qué? Esto porque era cuestionada su autoridad. Pero ni siquiera esto era el problema básico de la iglesia. Estas son evidencias que demuestran que había muchos carnales y muchos niños en Cristo. El problema de base, la enfermedad de base, es esta. Los otros son consecuencias que trae que ser carnales y ser niños en Cristo. Esto es como la fiebre. La fiebre es un síntoma. Pero cuando alguien tiene fiebre, lo que hay que solucionar es el problema que está trayendo la fiebre. Si nosotros a alguien que está enfermo le damos un antitérmico, la temperatura baja un ratito. Pero la enfermedad sigue. Si no se soluciona la enfermedad, no solo sigue haciendo daño, sino que hasta puede llegar a causar la muerte. Bueno, hermanos, en lo espiritual pasa lo mismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el capítulo 11, donde hay casos que realmente llegan a este extremo. Por eso hay que reconocer cuál es el problema de base y cuáles son las evidencias, las consecuencias. Porque si no, con mucha buena voluntad, pero con no mucha ciencia, alguno puede decir, bueno, che, no se peleen, basta, córtenla. Pídanse perdón uno al otro como los chicos y se acabó el problema. Pero si el problema de base no se soluciona, si los hermanos no maduraban, no crecían, no dejaban de ser carnales, niños en Cristo, esto es como el antitérmico, baja 2 horas, a 2 horas agarran de vuelta. Porque el problema de base sigue subsistiendo, la enfermedad sigue estando. Por eso es que bueno que Pablo, viendo que pasa esto, vuelve atrás y les dice que tienen que arrancar otra vez, tienen que empezar por lo básico. No sigue como si nada pasara. Dice, acá hay un problema complicado, tenemos que arrancar por lo básico otra vez. Porque son niños, son carnales. Qué bueno que Pablo se da cuenta, para la pelota y dice, volvemos atrás. Yo me acordaba del relato que está allí en 2 Reyes 6, donde están los hijos de los profetas, le dicen a Eliseo, el lugar donde moramos es estrecho, vamos a hacer una casa. Y empiezan a cortar árboles para hacer una casa. Y a uno se le vuela el hacha, que lo que se vuela es el hierro, por lo que se entiende del texto, no todo el hacha, sino el hierro y se le cae el agua. Y uno lo llama y le dice, ¡ay, se me cayó el hacha y no era mía, era prestada! Y siempre me acuerdo de Rubén Migueles que decía, qué bueno que paró y dijo, se me cayó el hierro y no siguió. Porque muchas veces nosotros se nos cae el hierro y le seguimos dando con el palito. Y no pasa nada. Dice Eclesiastés 10 que si el hierro se embota y no se amola, no se afila, hay que añadir más fuerza. Todo cuesta más, es como barrer la escalera para arriba, es como remar en dulce de leche. Entonces hay que prestar atención a cuáles son los síntomas, pero sobre todas las cosas, cuál es la enfermedad. Entonces Pablo, viendo estas cosas, pone las cosas en su orden correcto. Porque las materias son correlativas. Las materias, así como las carreras, en lo espiritual hay que ir aprobándolas correlativamente. No se pueden saltar etapas del crecimiento, del desarrollo, ni en lo físico, ni en lo espiritual. Por eso dice, a los chicos no se le da locro, se le da leche. Pues no se puede saltear la etapa. No podemos arrancar con locro de entrada. Bueno, tampoco se le puede dar responsabilidades a alguien que es inmaduro, que es carnal. Así que si la iglesia, para que la iglesia siguiera creciendo, en número y en dones como lo estaba haciendo, para que estas cosas pudiesen seguir adelante, había que solucionar el problema de base. Por eso arranca otra vez con lo básico. Dice, vamos a arrancar con la leche. ¿Y qué es lo básico?
Dice, tenemos que entender que ni vos ni yo somos nada. Vamos a arrancar por primer grado. La primera materia, tenemos que entender que ni vos ni yo somos nada. Vamos a empezar por el principio. Porque el caballo va adelante y el carro va atrás. Y si nosotros arrancamos pensando que uno es más que el otro, o que es más importante que el otro, estamos poniendo el carro adelante y si esto es así no funciona. Esto no va a funcionar. Si no ponemos el carro atrás del caballo, esto no va a funcionar. Si nosotros creemos que somos algo, que somos más importante, no estamos entendiendo que Dios no tiene hijos VIP. A veces nosotros pensamos que hay cosas que dan mayor rango. No, porque yo soy tal generación de creyentes. Mi bisabuelo era el... Eso pasa en las iglesias. Vamos a veces decir, no, yo soy los fundadores. ¿Y qué significa eso? O tengo tal ministerio. Pablo, hablando de estas cosas, dice, yo lo tengo por basura. ¿Es que no sirven? Sí, claro que sirven. Es la bendición del Salmo 1. El varón que nunca anduvo en consejo de malo y nacer en una casa que los padres son creyentes y si los abuelos son piadosos, mejor, es una bendición. Todas estas son condicionantes, son cosas que ayudan o patean en contra, pero no son determinantes. Lo determinante es la relación de uno, del individuo, con Dios. Entonces estas cosas no sirven si son un cascarón vacío, si no tiene algo atrás que lo respalde. Por sí solo, el tener generaciones de familia en la iglesia o tener tal ministerio, por sí solo es un cascarón vacío, no tiene mayor valor. ¿Y en qué se nota si es un cascarón vacío? Bueno, en la conducta, en la vida, en la forma que nos manejamos. A mí me pasaba esta semana algo que no sabía si reírme o llorar. Viene un cliente al taller, le tomo el WhatsApp para avisarle a que debe estar listo el auto, y cuando lo grabo veo que aparece el estado, Josué 1.9. Digo, ¿vos sos cristiano? Sí. Se levanta, primero tenía tatuado Josué 1.9 en el brazo para arrancar, ¿no? Sí. No me digas, qué bueno, sí, no, también me dijo. Mi papá, de hecho se llamaba Jesús, porque los padres también eran del Señor. Todo contento, se infló todo, diciendo, no, pues nosotros también, le conté. Y me dice, sí, ¿dónde te congregas? No, en realidad me congrego en una iglesia en Mendoza por Zoom. Ya arrancó medio flojo de papeles. Seguimos hablando, bueno, le conté acá del centro deportivo, mirá acá, buscate un lugar por acá, nosotros, bueno, qué sé. Y seguimos hablando del trabajo. Te hago una pregunta. ¿En el recibo me podés poner más plata de lo que cuesta el equipo? Porque el auto no era de él, era de una dueña y la dueña no quería pagar el polarizado. Dice, así con lo que le saco de más por el equipo de gas, le pago el polarizado. No, disculpame, no se puede hacer eso, yo te tengo que poner lo que te cobro. Bueno, está bien. Me va a dejar el auto, empieza a dar vuelta. ¿Qué pasa? Tengo que llevar algo, no sé cómo llevarlo. Te doy una bolsa, le digo, tengo abajo el asiento. No me sirve una bolsa. ¿Qué es lo que tenés que llevar? Porque así me doy cuenta que necesitas. Un arma. No me acordaba cuando arrancó. Tatuado, no se congrega. Quiere que le ponga otra valor en la boleta. Anda armado. ¿Pero vos sos de alguna fuerza de seguridad o por seguridad tuya? No, por seguridad mía. Vivo en una zona complicada en Villa Adelina y bueno, ando armado. Bueno, le di una caja, me la quería dejar a mí encima. Me dice, ¿te la puedo dejar acá? No, le digo, ¿cómo se deja el arma acá? ¿Estás loco? Entonces le di una cajita, metió el arma en la cajita, le di una bolsa, yo, ahí se la llevó. Entonces, hermano, no es que no sirve, si es un cascarón vacío, si se ven estas cosas en las conductas. Por eso tenemos que aprobar las primeras materias, porque nosotros, hermanos, no podemos querer el posgrado si no aprobamos primer grado. Este muchacho arrancó, estaba 10 pisos abajo. Mi hermano estaba recontento que los papás le habían puesto el nombre de Jesús, se lo tatuó, todo. Hermano, no significa nada. ¿Y qué es lo básico? Que ni yo, ni vos, ni yo, hermano, somos nada. Que nosotros somos vasos de barro y que necesitamos que Dios se manifieste. Porque tenemos un tesoro, pero no nos tenemos que olvidar que ese tesoro está en vasos de barro. Nos leía Twitty, el capítulo 3, verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué es lo básico? Esto.
Entonces arranca capítulo 4 diciendo, así que, si esto lo entendimos y esto es así, así pues, empezamos a leer capítulo 4, verso 1, así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta aquí nomás en la lectura. Entonces decíamos, arranca, así que, si esto es así, téngannos los hombres. ¿Quiénes nos tienen que tener? Los demás. Téngannos los demás. Al considerar estas cosas, si ven que lo que acabamos de hablar es verdad, los demás tienen que tenerlo. No es que lo que yo digo. Así que nosotros tenemos que decir que somos servidores. No. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Está la posibilidad que nosotros estemos convencidos y estemos sinceramente equivocados. Este muchacho estaba muy convencido. Enseguida, cuando le dije, ¿sos cristiano? Nosotros también, se puso re contento. Pero yo no veía lo mismo. No veía lo mismo que él pensaba, lo que él reflejaba. Yo viendo su conducta, decía, la opinión es distinta. Por eso lo importante es que los demás nos tengan por siervos de Dios. Yo me acordaba algo que entre los muchachos de mi edad se van a acordar y se van a reír. Una vuelta, creo que una sola vez lo dijo Jorge, pero quedó grabado y lo repetíamos siempre. Cuando uno dice, ¿qué sos? Pastor. Pastor de la bolita sos vos, decía Jorge. Nos reíamos mucho, no sé si se acuerdan. Era algo que lo repetíamos mucho en aquel momento. Hablando de esto mismo. Ténganos los demás. Nuestra opinión no es tan relevante, sino como lo que dicen los demás. Por eso los ministerios se reconocen, no se piden. Porque los demás tienen que tenernos como servidores. Por eso lo importante no es lo que digo yo, sino lo que ven los demás. Por eso, hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, si mi conducta, cuando los demás miran, ven lo mismo adentro que afuera. Si ven lo mismo acá que en mi casa, mi familia. Los hermanos siempre dicen, un hombre es un hombre de Dios cuando la familia dice que lo es. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué ve la familia? ¿Ve lo mismo acá que en casa? ¿Se ve lo mismo en la paz que en la tormenta? ¿Qué es lo que ven los demás? ¿Y qué es lo que tienen que ver? Bueno, tienen que ver una característica que tiene que predominar sobre todas las cosas, que es, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Qué notable que Pablo nos decía, nos tienen que ver como apóstoles, si bien al principio de la carta lo decíamos por el motivo que mencionábamos recién. Nos tienen que ver como predicadores, que lo era, sin duda. Pablo decía, al considerar nuestra conducta, a ver cómo nos manejamos, a ver nuestras prioridades, tienen que vernos como servidores. La palabra original, lo dijimos muchas veces, es esclavo. Y dentro de los esclavos había distintas categorías. Estaba el mayordomo, que era el esclavo de mayor confianza, que administraba los bienes. Allí José era mayordomo de su casa y Potifar no tenía más que su esposa, el resto se lo confió todo a él, porque era un esclavo de muchísima importancia. Pues había otros que no eran tanta importancia o tanta confianza, hacían otras tareas en la casa. Otro de menor rango trabajaban en el campo. Y así había distintas categorías. Y cada categoría tenía su nombre. La palabra que usa acá en el original para decir qué clase de esclavo es el de más baja categoría, el que generalmente se ponían los botes de 3 niveles, los trirremes, en el más profundo, en el tercer subsuelo, remando. Y Pablo dice, los demás, cuando nos miren, lo que tienen que ver principalmente es que somos esclavos. Y esclavos de más baja categoría, en el fondo del trirreme, remando anónimamente, sacrificadamente. Y yo pensaba, qué notable, ¿no? Cómo Pablo tenía en claro las prioridades. Él, cuando habla de sí mismo, dice, los demás lo que tienen que ver es que soy un esclavo. Me acordaba algo que nos enseñaba Guillermo hace un par de semanas. Cuando hablaba de los demás, lo veía como mi hermano. Y Guillermo nos decía allí en Filipenses 2:25, hablando de Epafrodito. Dice, Epafrodito,
alguien que había colaborado mucho, que servía, y nos decía Guillermo todas las cosas que había hecho Epafrodito. Sin embargo, cuando lo nombra, lo primero que dice, Epafrodito, mi hermano. Entonces Pablo tenía claras las prioridades. ¿Yo qué soy? Yo soy un siervo. ¿Y él qué? Y él es mi hermano. Hermano, yo soy un esclavo con todo lo que esto implica, dice Pablo. Y él es mi hermano, con todo lo que esto implica. Más allá si nos gusta el carácter, si no nos gusta la forma de ser, cómo se viste, dónde se sienta. Principalmente, al mirarlo primero, Pablo dice, yo lo primero que veo es que es mi hermano. Y que yo soy un esclavo. Y que entre nosotros somos colaboradores. Y nos necesitamos los unos a los otros. Hace muchos años nos visitaba Don Abel Altare. Hicimos una reunión allí en Quintana para líderes. Y había una serie de preguntas que se hacían y él contestaba. Y una pregunta fue, ¿cómo evitar los conflictos entre los ministerios? Cuando a veces hay superposiciones de agendas o de gente que sirve en distintos lugares y hay actividades paralelas, o por lo que sea, por el lugar, ¿cómo evitar los conflictos? Y el hermano justamente citó este texto, tengan a los hermanos por esclavos de más baja calidad. Él decía, si nosotros entendemos eso, se acabó el conflicto. No hay conflicto. Hermanos, si nosotros entendemos, nosotros somos esclavos, y el otro, principalmente, primeramente, es mi hermano, se van a acabar los conflictos, no vamos a tener conflicto entre nosotros. Porque así nos manejamos, hermanos. Nosotros tenemos que manejar por principios y por prioridades. Y atrás de los principios y prioridades que tenemos que acomodar todas las cosas. ¿Y qué dice? Tenemos que ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores. Lo que tenemos, ni en lo personal, ni en la vida, ni en el trabajo, ni en lo familiar, ni en lo ministerial, es nuestro. Nosotros somos administradores. ¿De qué? De lo que Dios nos da. Entonces, al mirar nosotros las cosas tenemos que saber. Nosotros somos esclavos. El otro es mi hermano. Y lo que hacemos, nosotros somos administradores. Son principios básicos que no tenemos que olvidar. Y esto es así en lo espiritual, en lo secular, en lo familiar. Porque se espera de nosotros que seamos íntegros. Íntegro es de una sola pieza. Que seamos iguales en todos los aspectos. Y dice, seamos administradores de ¿qué? De los misterios. Uno cuando dice esto parece como que fuese algo extraño. De allí salieron algunas herejías, el gnosticismo, que decía un conocimiento especial. No, es simplemente algo desconocido que hasta el momento no había sido revelado. Y la iglesia era un misterio, porque era algo que no era conocido y no había sido revelado hasta este momento. No es una palabra rara cuando habla misterio, sino está hablando de esto, algo que fue revelado en este momento. El verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ahora bien, tenemos que ser esclavos. Tenemos que ser administradores. Ahora bien, tenemos que tener en claro que la característica principal es que cada uno tiene que ser hallado fiel. No que tenemos que predicar bien, no que el ministerio tiene que ser efectivo, no que sea llamativo, no que seamos carismáticos. Lo que Dios necesita es que nosotros seamos fieles. ¿Por qué? Porque si hay algo bueno que nosotros pudiésemos llegar a hacer o tener, es porque Dios lo dio. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios. Y si algo bueno hay en nosotros es porque Dios lo dio. Entonces Dios no va a valorar el ministerio que tengamos o la capacidad que nos haya dado, porque es de Él. Él la puso. Y lo que espera de nosotros es que seamos fieles. Nosotros a veces queremos agradar a Dios con lo que Dios nos dio. Como si fuese que a Dios le fuese a sorprender. Axel tiene una moto, que antes fue mía. Antes de esa moto tenía una más chica. Cuando él se quedó con mi moto, estaba re contento, porque era una moto más grande, andaba mejor. Y venía y me decía, no sabés cómo anda. Sí, ya sé, era mía. No sabés cómo dobla. Ya sé, era mía. No me vas a sorprender con eso. No sabés cómo... Sí, sé. Te vuelvo a decir, la moto era mía. No me vas a sorprender con eso. A mí lo que me preocupaba es que sea prudente al manejar, no como andar la moto, porque yo sabía cómo andaba. Bueno, con nuestra vida, hermanos, pasa lo mismo. A veces queremos sorprender a Dios con lo que Dios nos da. Y Dios dice, sí, ya sé, es mío. Lo que necesito de vos es que seas fiel. Del resto me encargo yo. ¿Aspiramos a algo, hermanos? Bueno, tenemos que aspirar a ser fieles. El resto lo hace Dios. Tenemos que aspirar a ser fieles. Esto es lo que Dios valora. Y es el verso 3. Yo en muy poco tengo el ser
el ser juzgado por vosotros o por tribunal humanos, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y Pablo dice, tenemos que saber que, de todas maneras, el juicio definitivo es de Dios. Ahora tenemos que saber que acá está hablando de dos instancias, Pablo. ¿Está hablando de aquel día que Dios va a juzgar en el futuro? Sí, pero un poquito más adelante en el verso 5. Acá no está hablando que Dios nos va a juzgar en el futuro. Acá está diciendo, en el verso 4, el que juzga es Dios. Está hablando del presente. Y está diciendo, el que me juzga en el presente, así como después vuelve así, en el verso 5 vamos a hablar después, y está hablando del futuro, es Dios. ¿Y en base a qué? En base a su palabra. Dice, el que va a examinar cómo me conduzco es Dios en base a su palabra. Hermanos, tenemos que saber que no alcanzan las buenas intenciones. No basta con tener una buena conciencia. Él dice, aunque yo no tenga mala conciencia, no por eso soy justificado. Que no quise hacer nada malo no alcanza. Sino que tenemos que ver qué es lo que dice Dios, porque Dios nos va a examinar por lo que dice su palabra. Ayer dice el profeta que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, hermanos. Hoy vemos cosas rarísimas en medio de las iglesias. ¿La base cuál es? No es la mala voluntad, no es que la gente quiera hacer algo mal a propósito. No conocen lo que Dios dice y son llevados cautivos por falsas enseñanzas. Hermanos, equivocarnos por no saber no nos libra de las consecuencias. Nosotros podemos equivocarnos por no saber, decir, yo no sabía. Pero eso no nos libra de la consecuencia. Si nosotros hacemos algo que desagrada a Dios, aunque nosotros no lo sepamos, vamos a sufrir las consecuencias. También ocurre al revés. La sociedad muchos años atrás era mucho más ordenada, porque sin ser del Señor enseñaban por principios éticos, valores, que ellos sin saberlo eran valores de Dios. Y allí enseñaban el respeto a los mayores, a no robar, a no mentir, un montón de valores, que son valores de Dios. Y aunque la gente no lo sabía, lo enseñaba a los hijos. Y la sociedad funcionaba mejor. Bueno, funciona en los dos sentidos. Si nosotros nos equivocamos por no conocer, no nos libra las consecuencias. Entonces tenemos que saber que no importa si la intención es buena. Tenemos que creer que es lo que dice Dios. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y el verso 5 sí habla del futuro. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y acá sí está hablando del futuro. Entonces dice, bueno, no tenemos que juzgar nada. Ahí empiezan las preguntas, ¿no? Hace poquito decíamos, muchas veces decimos, no hay que juzgar. Y decimos, no, el Señor no dice no hay que juzgar, se dice juzgad con justo juicio. Entonces, ¿cómo que no hay que juzgar nada? No hay que juzgar nada de lo cual no tengamos evidencias claras. A veces ocurre que la situación no es tan clara, y no sé a usted, a mí a veces me pasa que como que me desespera, ¿no? Como que digo, yo quiero que quede en claro esto, y es más, y quiero que Dios haga justicia. Gracias a Dios que Dios no lo hace así, porque primeramente tiene paciencia conmigo. Y si fuese así de impaciente como yo soy, el primero en ligarlo sería yo. ¿No? Yo muchas veces pienso, todo el periodo que leemos de Sansón, lo que él hacía y jugaba, fueron 30 años, un montón de tiempo. En el cual parecía como que todo seguía igual. Y yo muchas veces pienso, pero no estalló en esos 30 años de paciencia, porque yo entiendo que Dios me bendice muchas cosas, en lo familiar, en el trabajo, me bendice muchas cosas, pero muchas veces es porque Dios tiene paciencia. Yo no quisiera estar en estos 30 años de paciencia que Dios tuvo con Sansón. Bueno, hermanos, gracias a Dios que tiene esta paciencia. Entonces acá dice, bueno, no se impacienten. A veces las cosas no quedan en claro. Esto no está diciendo que hay que dejar pasar por alto el pecado. Cuando hay una evidencia de algo, juzgad con justo juicio. Esto está mal y está mal. Está hablando de otra cosa. Y acá dice que vamos a recibir la alabanza de parte de Dios. Qué notable que no habla de castigo. Dice, cada uno va a recibir la alabanza. Pero con todo lo que estamos leyendo de esta iglesia, ¿cómo no habla de corrección? No, hermano, porque está hablando del futuro. En lo actual,
cuando habla del actual, sí tenemos que manejarnos con cuidado en nuestra conducta, porque, decíamos, el capítulo 11 habla acerca de los que duermen por tomar la cena indignamente. Lo leía a Tuti la semana pasada, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acá, en este pasaje, está hablando de la iglesia. Cuando dice el templo de Dios son ustedes, está hablando de la iglesia. Después, un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 19, cuando habla del templo de Dios, está hablando de los individuos. Pero acá está hablando de consecuencias. Está diciendo, no, si alguno atenta contra la iglesia, Dios lo va a destruir, no lo va a llevar gratis. Más adelante lo vamos a ver, dice, algunos toman la cena indignamente, algunos se murieron, duermen y no la siesta, se murieron, porque Dios juzga. Pero acá está hablando del futuro. ¿Qué es lo que está hablando? Del tribunal de Cristo. Ahora es muy importante entender esta diferencia. Hay hermanos que están equivocados. Y cuando hablamos de conducta, a mí me pasó, hablar con hermanos acerca de conducta, de lo que Dios pide, dicen, no, mi corona es Cristo. Claro que sí, y que gracias a Dios, que Dios nos mira y nuestra corona es Cristo. Pero eso no justifica la conducta actual, porque lo actual, lo que leímos en los versos 3 y 4. ¿Mi corona es Cristo? Sí, gracias a Dios. En el verso 5. Y gracias a Dios, bueno, decir, por su misericordia y por el Espíritu que mora en nosotros, y no la capacidad de hacer lo que Dios agrada, porque para la carne esto es imposible, y por eso la necesidad de estar cerca de Dios, para que Dios se manifieste, porque para nosotros es imposible. Pero acá está hablando del tribunal de Cristo. Por eso no habla de castigo. Es un tema que introduce en el capítulo 3, que leímos recién, después lo desarrolla en la segunda carta a Corintios, el capítulo 5. ¿Y por qué no va a haber castigo? Porque los gentiles, nosotros, los que no somos del pueblo judío, todos los gentiles van a caer en alguno de los 3 juicios futuros. Hay 3. Uno es el tribunal de Cristo, en el cual no va a haber culpables. Y cada uno va a ser juzgado y va a recibir su recompensa según sea de buena o mala calidad lo que haya hecho. Pero lo que va a haber son coronas, no castigos. Después está el juicio a los gentiles, Mateo 25, donde va a haber culpables e inocentes. Y el tercer juicio, donde están los gentiles, es el gran trono blanco, donde ahí son todos culpables. Porque cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Bueno, nosotros, hermanos, los creyentes en Cristo, en el juicio que vamos a estar, va a ser en el tribunal de Cristo, en el cual no hay culpables. Vamos a ver, va a ver el Señor, ante quien todas las cosas están desnudas y abiertas, si nuestras obras fueron hechas espiritualmente o en la carne. Y va a haber recompensa o falta de recompensa. Por eso acá no habla de castigo, porque el verso 5 está hablando acerca del tribunal de Cristo. Ahora, vamos a terminar acá porque es muy largo el capítulo, y le dejamos a Nacho lo que sigue, pero tenemos que sacar algunas conclusiones. Yo pensaba, el verso 3, el capítulo 3, nos habló acerca de prioridades. Pablo nos dice que tenemos que darle el primer lugar a lo más importante. Dice, tenemos que entender lo más importante, qué es lo básico, tenemos que arrancar con la leche, y si no aprobamos esto, tenemos que volver y arrancar. No seguir dando el palito, porque si no es barrer la escalera para arriba. Estamos remando el dulce de leche y esto así no funciona. No funciona. Entonces tenemos que tener prioridades. Saber qué cosa va primero, y primero va saber que ninguno es más importante que otro, que somos hermanos. Y el capítulo 4 nos habla de principios. Saber que nosotros somos esclavos. Y tener conciencia que no somos otra cosa que un esclavo de la más baja calidad nos ayuda a saber cómo manejarnos. No se maneja de la misma manera el esclavo que el dueño, o que el mayordomo, o que un visitante. Tener en claro que lo que somos nos va a ayudar a saber cómo manejarnos. Hermanos, si nosotros tenemos claros los principios, saber que somos esclavos, y las prioridades, saber qué cosa es básica para la vida cristiana, eso nos va a ayudar a manejarnos y va a reducir un montón los conflictos, no solamente entre nosotros, sino los conflictos con el trabajo, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que comprar, cuando tenemos que vender, cuando tenemos que viajar, cuando tenemos que hacer cualquier cosa. Va a ser mucho más fácil de decidir. Hermanos, esto ayuda muchísimo cuando las cosas que tenemos que decidir afectan nuestros sentimientos, afectan a la gente que es cercana a nosotros, cuando afecta a nuestra familia. Por eso nos manejamos por principios y por prioridades.
¿Hay excepciones? Claro que sí. Claro que hay excepciones porque esto no es matemática. Pero las excepciones se disciernen espiritualmente. Y preferentemente, no por el implicado. Esto no es 2 más 2 es 4 y es siempre así. En lo espiritual hay excepciones en algunos casos, las cuales no tienen que decidirla ni el implicado ni los que son cercanos al implicado. Lo tienen que decidir los demás. Allí hay un ejemplo, en un momento se encuentra David escapando de Saúl y llega a los sacerdotes de Nob. Y venían todos muertos de hambre, se habían escapado y no tenían que comer. Entonces dice, ¿hay algo para comer? Y dice, mirá, lo que están son los panes de la proposición, pero son para los sacerdotes. Y dice, mirá, se me están muriendo de hambre. ¿Los dejamos que se mueran? Y bueno, al menos no estuvieron con mujeres estos días, sí, pues salimos ya, los vasos en el... Bueno, está el relato allí. Y el sacerdote dice, bueno, mira, son para los sacerdotes, pero cómanlo, ¿qué va a hacer? Y bueno, lo comieron y ellos siguieron. ¿Por qué? Porque era una excepción. Ahora, bueno, a partir de ahí, en la panadería se venden miñoncito, caserito y pan de la proposición. No, es una excepción, se discierne espiritualmente y era para ese caso. El 99% de las situaciones que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida y en la iglesia se maneja por principios y se maneja por prioridades. Hermanos, si estas cosas están bien ordenadas, va a ocurrir como Pedro dice en otro contexto, pero se aplica también a esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, el llamado que tenemos de parte de Dios, y la elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué lindo sería poder decir no caeremos jamás, ¿no? La verdad que está lejos al menos de mí. Vamos a caer, pero va a reducir los conflictos. Por eso que Dios nos bendiga para poder tener en claro las prioridades y los principios que son de Dios. Esto va a ayudar a reducir el margen de error. Que no lo tengamos, sí, porque tenemos la carne que tira, la carne todavía no se convirtió, este conflicto está. Pero cuando más claro tengamos estas cosas, más se van a reducir los márgenes de error. Por eso que Dios nos bendiga para poder tener el deseo que los principios y las prioridades son las que manejan nuestra vida y sean las que Dios manda en su palabra para bendición nuestra y bendición de los demás. Oramos a Dios. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella no solamente vemos nuestra condición, Señor, que no somos otra cosa que deudores, que nos has comprado por precio, sino vemos tu corazón, Señor. Vemos lo que tú te has preparado para nosotros de antemano. Vemos, Señor, lo que tú esperas para poder bendecirnos y sobre todas las cosas vemos la paciencia que tú tienes para con nosotros. Por eso queremos darte las gracias porque nos has adoptado, porque hoy somos tus hijos, porque tenemos de tu espíritu, porque estamos en tu casa. Gracias por la comunión de la iglesia, gracias por la oportunidad de participar de las cosas santas. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a tener siempre esto presente para vivir como hijos agradecidos, intentando agradarte en todo lo que hagamos y mientras tanto esperar, Señor, el encuentro contigo en aquel día, sabiendo que nuestra corona es Cristo, Señor, nos hace recibir en gloria y lo que nos espera es un futuro eternamente en tu presencia. Gracias, Señor, por estas cosas que tú nos permites disfrutar únicamente por el puro afecto de tu voluntad, porque solamente en tu corazón pudo haber un plan tan misericordioso y maravilloso como que tú llevaste adelante en nuestra vida. Oramos muy agradecidos esta noche por poder compartirla junto a los hermanos. Rogamos que tú bendigas el tiempo que nos queda en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.